Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, perdón que no estoy ahí en imagen, pero es que no tengo imagen aquí donde estoy, ando fugado un rato de la Ciudad de México. No, pues, pero pues no que en todo el territorio ya. Oye, ¿cómo se llama esta rola de Santana? Corazón espinado. Corazón espinado es el que trae el PRI, ¿no, Joaquín? Bueno, en lo que le queda del corazón, ¿eh? Pues la verdad es que tuvo una semana muy complicada. El PRI apareció muy clara la inconformidad, pues yo diría que de la inmensa mayoría de sus expresidentes con la manera como ha manejado las cosas el actual presidente del PRI, y sobre todo yo diría con los resultados que han sido sumamente malos para el PRI. Devastadores. De 22 ha perdido 22. Pues sí. Y sin embargo, tienen una decisión que tomar los priistas para el año entrante, y es muy sencilla y muy complicada, que es cómo se van a presentar en el Estado de México. Porque si pierden el Estado de México, pues entonces sí se va a empezar a cumplir del todo lo que algún expresidente en la reunión esta que sostuvieron les dijo, que iban a pasar a ser un partido testimonial, que iba a recordar ¿te acuerdas de aquel PARM, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana? Sí, de claro. Los años 70, que era un partido pues satélite ahí del PRI, ¿no? Y era realmente, daba un poco de pena su reclamo por la autenticidad de la Revolución Mexicana. Bueno, pues esa fue la predicción de uno de los expresidentes presentes ahí, y yo creo, Joaquín, que si el PRI pierde el Estado de México también, ese va a ser su destino, es decir, va a ser volverse un partido testimonial y en muy poco tiempo un partido fantasmal. Su última batalla, la última llamada que tienen es cómo se van a presentar en la elección del Estado de México, lo cual depende de varias cosas. Depende primero de que no se dividan ellos, luego depende de que tengan la adhesión de los otros miembros de la alianza opositora, que son el PAN y el PRD, pero yo creo que sobre todo depende, Joaquín, de cómo va a jugar esa elección el presidente, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y cómo la va a jugar el expresidente Peña Nieto, con todo, digamos, el grupo político mexiquense, priista, de larguísima tradición y mañas priistas, porque si no se ponen juntas todas esas cosas, si el expresidente Peña Nieto sigue en la política de cederle poder a López Obrador, el gobernador del Mazo sigue el camino de sus colegas y correligionarios de Oaxaca, de Hidalgo, de Sonora, de Sinaloa, que es entregarle la elección y trabajar para Morena, pues ahí va a quedar el PRI. No hay manera de que el PRI pinte en esa elección, no hay manera de que ganen. Y por cierto, si pierden el Estado de México, pues es probable, Joaquín, que ahí también quede la alianza opositora, de manera que es un asunto clave lo que está pasando, no solo respecto de la elección del año entrante en el Estado de México, sino de la elección del 24. Mientras tanto, en el frente oficialista se ve lo contrario, ¿no, Joaquín? Como un gran empuje de unidad. No. Y todo. Una decisión muy clara, ¿no? De ir sobre el Estado de México y luego sobre la presidencia el siguiente año. Así que... Sí, entiendo, porque además, Héctor, al PRI le quedan 2 estados, Estado de México y Coahuila, que se juegan el año que viene. Pero yo te diría que, dicho bien, en términos de extensión de votos, de extensión de recursos, de peso, pues le quedan un estado y medio. Mejor dicho, el Estado de México vale por 2 estados y Coahuila vale por 1. Porque el peso del Estado de México
electoral, Sí. es el primero en el país, y después es el gran bastión priista, no cualquier, es decir, Sí, es la última trinchera, grandota, la ul- importantísima, pero la última, ¿no? mira, si pierden el Estado de México, de una vez que ni hagan elecciones presidenciales en el 24, Héctor, Bueno, porque tampoco, será, sí, hay que vamos, cumplir estoy con los protocolos. exagerando, sí, estoy Sí, exagerando, será la vía más corta y rápida para que el candidato o candidata de Morena gane las elecciones presidenciales del 24. El Estado de México tiene 13 millones de votos. fíjate, coincido plenamente, fíjate la cifra. Entonces, y la única manera que puede ganar el PRI ahí es con los otros partidos de oposición, porque así fue en el 21, el PRI fue el que ganó más votos, pero sin los votos del PAN y del PRD no hubiera obtenido las victorias que obtuvo. Y ahora está otro ingrediente muy importante para mí, yo creo que es cómo lo va a jugar. Creo que en primera instancia el gobernador del Mazo, y cómo lo va a jugar el expresidente Peña. Ahora, a mí me da la impresión de que lo último que querría una gente como Alfredo del Mazo es pasar a la historia como el gobernador que le puso los últimos clavos al ataúd del PRI, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, hasta donde la información que yo tengo, Héctor, es que además si tiene otras aspiraciones, no sé si para el 24 o para el 30, Sin duda, sí, tiene que ganar su estado, sin duda, sino sí, que se despida. sin duda. Ahora también Ahora, hay otro factor, yo no veo mucho el factor Peñanito, no sé, tú sabes más que yo, claro, Héctor, pero aquí no, yo apunto un lo digo, factor, sí, Lo digo porque me parece claro y que se ha hecho evidente para todo el mundo que Peña Nieto le abrió el camino y le cedió el terreno a López Obrador en el 2018, y que los gobernadores priistas de Sonora, de Sinaloa, de Tlaxcala y ahora de Oaxaca y de Hidalgo también. Y eso es una cosa que empezó el propio expresidente Peña Nieto en el 2018. Ahora, leí por ahí en una columna normalmente bien informada que el expresidente Peña Nieto ha hecho ya por lo menos un cónclave de priistas eminentes del Estado de México en Madrid. Supongo que es para dar la batalla, pero pues todo el indicio que tengo es ese, Juan. Yo veo un factor que es muy interesante, que es Movimiento Ciudadano, que la va a jugar con Juan Cepeda, que ya fue Sí, candidato del PRD en sí, el 2017, ¿te acuerdas? Y para mí sí. fue el factor que impidió la victoria de Morena. Bueno, ahí está entonces el otro factor, no lo tengo visto muy claro, que es el de Movimiento Ciudadano y qué va a hacer. Lo que tengo claro es que si Movimiento Ciudadano se uniera a la alianza opositora, en el caso de que esta dure, porque está en situaciones muy complicadas, ahí sí sería muy difícil de Morena ganar a la elección del Estado de México, con toda la oposición unida, quiero decir, con el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Ahí sí me parece que sería difícil que Morena, con todo el dinero que le metan desde el gobierno federal, gane esa elección. De manera que es otro elemento de incertidumbre en esta elección. Pues como tú dices, como es un preámbulo, siempre es un augurio la elección del Estado de México, ¿no? De lo que va a pasar el año siguiente. Pero Aunque, sí. Mira, ah, Héctor, fíjate, Movimiento Ciudadano en estas pasadas elecciones, las del domingo 5, su porcentaje promedio de votos fue del 4,5%. Eso gracias a que en Quintana Roo, con el senador Pech, tuvo el 13% de los votos. Si no hubiera estado sí. en el 3, pero vamos a dejarlo en el 4, no hubiera definido ninguna elección, ¿eh? No, pero con un candidato como Cepeda, que si Eso recuerdo sí. bien, fue un candidato originalmente del PRD y tiene un capital político propio Sí. en la parte conurbada del Estado de México con la ciudad. Ese es un candidato
digamos que tiene más tracción que el promedio de Movimiento Ciudadano en el país, ¿no? Sí, sin duda, y además es el más atractivo de todos los que se han mencionado, incluidos los del PRI, los del PAN y los de Morena, ¿eh? Bueno, pues mira, igual se levanta por ahí Movimiento Ciudadano con otra victoria resonante en un estado clave, ¿no? Que no le alcanza tampoco, pero lo que sí puede hacer es definir de algún modo si el PRI sigue siendo gobierno o no en el Estado de México. Pues lo vamos a ver. Lo verá el que viva, como decía aquel. Así es, así es. Bueno, querido Héctor, te mando un abrazo y que te vaya bien. Gran abrazo, Joaquín. Que la paz bien, buen fin, saludos en casa a la familia. Es Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus.